El título del mensaje del día de hoy se llama Llamados a vivir en contracorriente. Llamados a vivir en contracorriente. Y les quiero mostrar una canción que hemos aprendido en las últimas semanas en la escuela, que mi esposa trabaja y yo en algunas horas estoy ahí. Y esta canción la cantan los niños durante una semana, pero yo nunca la había escuchado. Y sobre de esta canción tiene mucho que ver el mensaje de esta mañana. Esta canción se llama Contracorriente. No tengas miedo de ser diferente, aunque se burle y te juzgue la gente. Nada por fe, contracorriente. Sé muy valiente, renueva tu mente. Nunca lo olvides, eres el remanente. Nada por fe, contracorriente. No te conformes con este siglo, busca la verdad en el mejor camino, el que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente. Nadando contra corriente. No será fácil cambiar objetivos, dejar tus pasiones, ideas, motivos, pero tranquilo, Dios va contigo. Dios te dará de sus dones divinos, lo notarán familiares y amigos y preguntarán ¿dónde fuiste o quién vino? No te conformes con este siglo, busca la verdad en el mejor camino, el que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente. Nadando contra corriente. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente. Nadando contra corriente. Estamos viendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8, y aquí viene una sección que el apóstol Pablo, y lo veíamos con el pastor Alejandro, acerca de debemos de apartarnos. Primero dice el versículo 3,
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces aquí el apóstol Pablo habla de santificar. Primero te pide o está haciendo la recomendación, tienes que apartarte de fornicación, debes de tener, dice aquí, tu propia esposa y tratarla bien. Y después dice, no engañar a tu hermano. Dice en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, santificación es apartarte de fornicación y de no engañar a los demás. Pero en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y sobre este pasaje vamos a hablar. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y así como estas canciones, esta canción que siento que tiene mucha verdad, de hecho yo le decía a mi esposa que siento que es como un bálsamo al corazón, pero hay canciones, y lo hablaba el día de ayer, como esta de Dios, no sé si la conocen, que dice, Dios me ama y su amor es incondicional. O escuchamos muy seguido en Spotify que dice, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Y son canciones que son verdad. Y decimos, Dios me ama, Dios me cuida, Dios es fiel. Pero para que haya una comunicación, una comunión, bueno, ¿y yo qué doy a cambio? Una relación de amistad, pues si uno nada más envía y envía y envía, llega el momento en que esa persona se cansa. Si un esposo o esposa solamente da y da, llega el momento en que se va a cansar. Pero aquí está la respuesta. ¿Cómo es que puede ser recíproco esto? Esta comunión entre Dios y el hombre, porque decimos, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios es fiel, Él me da, y sí, es una verdad. Y ahora yo, ¿cómo se lo agradezco? ¿Cómo se lo regreso a Dios? Y esa se regresa con santidad, con andar en santificación, andar en contracorriente. Y entonces ahora dice aquí en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, haciendo con esta canción dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a nadar contra corriente. Pero dice aquí, y el apóstol Pablo es muy exacto al decir, Dios nos ha llamado a santificación. Bueno, ¿y dónde lo menciona? ¿Por qué dice que Dios nos ha llamado a santificación? Les voy a pedir que vayamos a Levítico. Levítico, capítulo 19. Ya sabemos que Levítico es un libro que habla acerca de la santidad, de la pureza. Por eso están las leyes. Pero nos vamos a concentrar en las leyes de santidad y de justicia. Dice aquí el apóstol Pablo que Dios nos ha llamado a vivir en santidad, no a inmundicia. Entonces, si dice Pablo que Dios lo dice, en algún lugar tiene que estar escrito. Y efectivamente está en Levítico capítulo 19. Quiero que pongan mucha atención, porque pues de aquí está parte del mensaje del día de hoy. Levítico 19. Recuerden, vamos a leer leyes, y así lo han titulado, leyes de santidad y de justicia. Levítico 19. Versículo 1. Habló Jehová, habló Dios a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dice aquí una vez más,
santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y comienza. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día en que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. 8. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, dice Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañéis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No reprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a tus hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no pondrás vestidos con mezcla de linos. O sea, esto es lo contrario a la santificación. Tiene que ser algo puro. Si lo mezclas, ya no es santo. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviese rescatada, ni le hubiese sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero con expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pueblo, por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda la clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso el primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni añaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestra señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya en tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le reprimiréis, como a natural de vuestro tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios.
No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que ya no aplica para nosotros, pero el resumen es ir contra corriente. Nada más para revisar el último versículo, los últimos dice, medidas exactas, balanzas justas, pesas justas, medidas justas. Hoy vivimos en un mundo que tenemos que ir a gasolinerías de 900 mililitros. Eso no es justo. A ver por qué no hay de más, que en vez de que sean de 900, que sean de 1100. No, ¿verdad? El mundo está acostumbrado a robar, a extorsionar, a dar menos. Está acostumbrada a ir con los brujos, con los adivinos. Dice aquí, no los consultéis contaminándoos con ellos. Aquí el problema, y podemos verlo muy claro, es con la contaminación. La contaminación es una mezcla de algo que no es bueno. Nosotros vivimos en constante contaminación ambiental. Vamos a la Ciudad de México y vamos entrando ahí por Indios Verdes y luego se ve la capa gris. Eso es contaminación. ¿Por qué? Porque se mezcla el humo con el oxígeno, con el aire. Dice en el versículo 11, no hurtaréis, no engañéis, que es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. No engañes a tu hermano. Así que podemos darnos cuenta, y vamos a regresar a 1 Tesalonicenses. ¿Qué es andar en santidad? Es andar en contracorriente. Dice en el versículo 2 de Levítico 19, sed santos, porque yo soy santo. El Señor dice, sean santos. A ver, Él nos creó, Él nos formó. Si dice que seamos santos, es porque se puede. Todo el mundo va en una dirección de pecado. Todo el mundo va en una dirección hacia el mal. Y es verdad, también nosotros tendemos hacia el pecado. Pero hoy el Señor nos dice, es momento de nadar en contracorriente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Entonces dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Y lo estamos viendo. La inmundicia es una mezcla, tanto de bueno como malo. Dice el Señor, no te contamines con los brujos. Pero hay cristianos que como su oración no es respondida, se van y se mezclan con los brujos. Aquí el Señor nos está mostrando en todo este capítulo 19 de Levítico es pureza, de una sola talla, de una sola pieza. Así que el llamado de Dios, porque dice aquí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el llamado de Dios es una vida consagrada a Él mediante la santificación por medio de Cristo. Y vamos a analizar este versículo. El primer punto es el origen del llamado. El origen del llamado. Porque dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios. Pues no nos ha llamado Dios. Y por eso ese es el origen del llamado. No es un mandato humano. Más bien, es un mandato divino. Dice, pues no nos ha llamado Dios. O sea, Dios nos ha llamado. Es un mandato divino. Y si Él nos llama, Él nos ya llamó, nos ha llamado, es porque nuestro estilo de vida debe de reflejar el carácter de aquel que nos llama. Debe de ser nuestro carácter igual de aquel que ya nos llamó. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Eso qué quiere decir? Que
junto con las leyes, con las normas que acabamos de leer en Levítico 19, mi vida debe mostrar su carácter. ¿Quién me llamó? Y nosotros decimos, Dios. ¿Y por qué no te pareces a Dios? Porque muchas veces no nos parecemos a Dios, nos parecemos más al diablo. Pero si Dios nos llamó, entonces nos tenemos que parecer a Él. Nos debemos de parecer a Cristo. Si le hemos pedido, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo me tengo que parecer a Él. Así que el origen del llamado, Dios nos ha llamado. Pero yo debo de reflejar al mundo su amor, que es algo que cantábamos hace rato. Y reflejar al mundo tu amor. Yo me debo de parecer a Él. Tristemente, no siempre lo tenemos. Así que el origen del llamado es de Dios, es un llamado divino. Pues no nos ha llamado Dios. Ahora, ya conocemos el origen. ¿Cuál es el origen? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero ese es el segundo punto. ¿Cuál es el propósito del llamado? O sea, qué bonito, Dios ya me llamó y también decimos, Dios nos llama, Dios nos ama, Dios es fiel con nosotros, pero ¿cuál es el propósito de ese llamado? Y el llamado es no a la inmundicia. Dios no nos ha llamado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. El propósito de ese llamado, el propósito por el cual estamos aquí, el propósito por el cual hemos aceptado el sacrificio de Jesús, es para no vivir en inmundicia. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra que hay inmundicia. ¿Por qué? Porque hay impureza sexual, porque hay una impureza moral. Dice un versículo antes, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Algunos comentaristas dicen que aquí entre ellos se andaban cuerneando, se andaban robando a la esposa. Por eso es que dice, aléjense de fornicación, no engañen a su hermano. O sea, ahí andan metiéndose algunos hermanos de la iglesia y se andan mezclando con las mujeres de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice, el propósito por el cual son llamados es para no vivir en inmundicia, no vivir en esa impureza sexual, en esa impureza moral. Porque la conducta del cristiano debe diferenciarse de los demás. Pero, así como los tesalonicenses están viviendo, pues pareciera que no son cristianos, no son hijos de Dios. Si nos salimos tantito y salimos y conocemos, en todos lados se andan mezclando y se andan intercambiando las esposas. Eso es una conducta de alguien que no conoce del Señor. Pero como nosotros nadamos contra corriente, la conducta del cristiano se debe de diferenciar. Por eso el apóstol Pablo dice, aquí unos versículos antes, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, entre ellos ahí se andan cuerneando, pero dice, Dios no nos llamó a esa inmundicia. Esa conducta es corriente de los de allá afuera. Ustedes tienen que andar contra corriente, así que no debemos de andar en inmundicia. Y sabemos que la inmundicia está a nada. Hoy lo tenemos, la inmundicia, hasta en el teléfono. Se nos presenta en forma de video, se nos presenta gastándonos el tiempo y ya podíamos haber cocinado, leído un poco la palabra, ya se nos fueron 4 horas. Ya se nos presentó la inmundicia en la palma de nuestra mano. El cristiano debe diferenciarse del mundo y tristemente poco a poco nos vamos pareciendo a ellos. Entonces, el origen del llamado, que es el punto número 1, es que Dios nos ha llamado. Pero ¿para qué nos llamó? Para vivir alejados del mal, no en la inmundicia. No para vivir como los demás. Nos ha llamado para separarnos, para
apartarnos, para ser diferentes. Y el punto número 3 es la meta del llamado. Tenemos origen, propósito y la meta del llamado. Y la meta es, sino a santificación, sino a contracorriente. Apartado para Dios. Y sí, es verdad. O sea, si Dios está diciendo, sed santos, sean santos, es porque es algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que estamos obligados, si somos hijos de Dios, nosotros podemos ser santos. Debemos de ser apartados. Debemos de vivir en comunión con Dios y obedecerlo. Y sí, también lo hablábamos hace 15 días. La santificación es un proceso. No sale a la primera. Pero es una tarea que el cristiano debe de trabajar él. Esa parte me toca a mí como cristiano. Entonces, así se hace una comunión. El Señor me ama, el Señor es fiel, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Claro que sí, el Señor entregó su vida por mí. ¿Y yo qué le voy a ofrecer a cambio? Pues dice aquí, sino a santificación. La forma en que yo le voy a decir, Señor, gracias por amarme, mírame, quiero vivir para ti. Ahora, y vuelvo otra vez, el decir vivo apartado para Dios no quiere decir que voy a vivir en la iglesia a 4 paredes o que voy a estar en mi cuarto todo el tiempo escondido porque no me quiero contaminar con el mundo. No. Por eso el mensaje de la semana pasada. Amor, santidad y regreso. Sí, somos llamados a santidad, somos llamados a nadar contra corriente, pero yo debo demostrar a los demás esa conducta diferente, debo demostrar que sí, soy apartado para Dios, pero no voy a estar todo el tiempo en 4 paredes. Tengo que salir al mundo, tengo que salir y decirles, sí se puede. Con Cristo, sí se puede. Entonces, el origen del llamado es que Dios nos ha llamado. El propósito del llamado es que debemos de vivir en pureza, no en inmundicia. Y la meta del llamado es a santificación. Así que debemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme más y más a Cristo. Somos llamados, por eso el título del mensaje y de la canción que tanto a mí me mueve, porque a veces queremos encajar con los demás. A veces queremos parecernos a los demás. Pero a mí esta canción me anima a pensar que debemos de ir contracorriente. Somos llamados a vivir a contracorriente. Somos llamados a vivir en santidad. Dios nos llamó para reflejar su pureza en un mundo impuro. ¿Cómo? Y a veces lo contamos como chiste. El carro que va a contracorriente. Decimos, ahí va un loco que va al revés. Llama la atención. Resulta que él va bien. Todos los demás son los que están mal. Pero ¿cómo llama la atención? Si aquí vemos en el Colosio que uno va a contracorriente, lo vemos porque lo vemos. Nos llama la atención y ahora ese loco. Pero a veces como cristianos, no vamos contra corriente. Vamos igual que los demás. A veces tantito y a veces no y a veces sí. Pero Dios nos llama a reflejar su santidad, su pureza en un mundo impuro. Por eso les digo, no podemos vivir en 4 paredes. Vivir en santidad, en santificación, vivir en contracorriente no es una carga, sino una evidencia de nuestra nueva identidad en Cristo. Vivir en contracorriente no es una carga, es un privilegio, es un placer.
ser hijo de Dios no es una carga, porque si es una carga, entonces algo anda mal. Es una bendición ser contracorriente. El Señor Jesús fue contracorriente contra todos los fariseos, saduceos. No, Él es el que está bien. Él es el que le vino a dar el orden correcto, el sentido correcto a la ley. Los demás estaban en un sentido totalmente equivocado y ahí viene Jesús nadando contracorriente. Así que nuestra tarea es rechazar la inmundicia y responder correctamente el llamado de aquel que nos escogió, o sea, de Dios, para ser santos. Es difícil. Por eso decimos que la santificación es un proceso. Es un proceso. Tal vez hoy caí, pero si yo le pido la ayuda al Señor, Él me va a ayudar y voy a continuar contracorriente. Se puede vivir en contracorriente, pero eso es gracias a Jesús. Como les decía, Él es el ejemplo más claro de que se puede vivir contracorriente. Y lo que dice la canción, ya no tratemos de encajar. Porque a veces con tal de encajar en el grupo, con tal de encajar en el trabajo, con tal de encajar con los amigos, la familia, ahí vamos. Y me estoy yendo hacia la corriente de los demás. Por eso es que Dios nos ha llamado a vivir contracorriente. El ir a contracorriente es la santidad, es vivir en santificación. Y dice, y lo voy a leer por última vez, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, aguas, porque si alguien desecha ir en contracorriente, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Pues ¿quién está mandándonos a ser santos? Dios. Y cuando nos vamos hacia la inmundicia, estamos rechazando a Dios, estamos rechazando sus palabras. Así que esta semana se nos van a presentar situaciones bien bonitas de inmundicia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir junto con la corriente? ¿O nos vamos a acordar de esta canción y nadando contracorriente? Porque el Señor Jesús lo hizo. Y el Señor Jesús tuvo las oportunidades bien claras de ir con la corriente. Hasta le ponían trampas para que se fuera con la corriente. Y el Señor Jesús siempre se fue contracorriente. Así que durante esta semana se nos pueden presentar situaciones de inmundicia. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Pues somos llamados a santificación. Y si el Señor dice que somos santos, que podemos ser santos, sed santos porque yo soy santo, Él nos creó, es porque sí se puede. Solamente debemos de pedirle ayuda a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, tú eres santo. Tú nos formaste, tú nos creaste y por lo tanto, dice en tu palabra, que tú eres santo y que nosotros también podemos ser santos. Hoy podemos comprender, Señor, que tú nos has llamado a vivir en santidad. Tú nos has llamado a ir en contracorriente. ¿Cuántas veces hemos cedido cosas en nuestra vida por tratar de caer bien en la familia, de caer bien con los amigos, de caer bien ante esta sociedad y cedemos cosas? Pero nos estamos dando cuenta, Señor, que si cedemos esas cosas, te estamos desechando a ti y pedimos perdón por ello, Señor. Sabemos que durante esta semana, durante nuestra vida, se van a presentar situaciones para ir con la corriente, para ir como va el mundo. Pero pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des la inteligencia, Señor. Y recordar, Señor, que somos llamados para vivir
en santidad, para vivir apartados, para mostrar, para reflejar en este mundo impuro la pureza que tú nos has dado y que las demás personas también pueden vivir en santidad. Es algo que hoy casi no se habla, es algo que hoy casi no se predica, pero son tus palabras, mi Dios, las que están hablando a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Y eso, que tú lo recibas como un olor grato para ti. Señor, estamos en tus manos. Y ayúdanos durante esta semana. Sabemos que se van a presentar situaciones en donde nos querrán llevar con la corriente, pero ayúdanos, Señor, a ir en contracorriente, porque somos llamados a vivir en contracorriente. Señor, gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.